por ahí. Bien, Sean bienvenidos y ojalá que se sigan agregando porque ya no hay excusa de lluvia. Al final nunca llovió. La noche, la tarde está preciosa. Y vamos a dar inicio a nuestra tarde o noche de, bueno, ¿cómo se dice? 13ª, la 30, la número 30 entrega de estos estudios que el pastor ha venido preparando por años para cada uno de nosotros, para la iglesia, y que en el día de hoy se llama Principios Sociales de la Iglesia. Vamos a orar antes de leer una porción bíblica. Señor, Padre de amor, Padre de misericordia, gracias te damos en esta tarde. Gracias porque tú estás con cada uno de nosotros. Estamos en este templo virtual que somos nosotros mismos, Señor, y la iglesia en comunidad. Gracias porque hemos apartado este tiempo para, en primer lugar, al pastor para entregarnos este estudio que tiene que ver, Señor, con tu palabra, con tu doctrina, y que va a ser, estamos seguros, que va a ser de mucha edificación para tu iglesia. Permite, oh Dios, que el resto de los hermanos que tenían la intención de agregarse y los que no podían venir por alguna situación de transporte pueda conectarse porque ya tenemos la facilidad de estar por este canal. Así que esperamos que tú añadas a los que van a estar presentes en la tarde de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a tener una lectura de Hechos 2, 2 del 42 al 47. Y yo creo que en esta lectura habla mucho de lo que justamente estábamos escuchando, una alabanza que dice: yo quiero una iglesia antes de la última. Y que es como si fuera Jesucristo, ¿verdad? Hablando de la iglesia que él espera, la iglesia que él tiene como la aspiración de tener, que nosotros seamos ese cuerpo, como él espera, una iglesia sensible. Y yo quiero que en esta lectura de Hechos 2, del 42 al 47, ustedes estemos pendientes de estas palabras que tienen que ver con unidad, con las cosas en común, cuando se repite juntos y hacían cosas no de manera individual, sino juntos. Vamos a estar pendientes de esas palabras. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y no, sobre... ¿Me escuchan? sí. Sí, amén, amén. Ok, déjame parar esta vez. Y perseveraba, no, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y lo que quiero, amén, lo que quiero puntualizar es estos puntos en común y estos pasos que se ve que daba la iglesia junta, la iglesia primitiva. Primero, lo que estamos haciendo hoy,
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿verdad? Entonces, interesante que todos los que creían estaban juntos y que tenían en común todas las cosas. Y este desprendimiento, primero, este comunión entre la iglesia, ¿verdad? Estar atentos a las necesidades de ellos mismos. Como yo digo, en la casa, en la familia, para querer a los de afuera, es bueno practicar quererse en la casa primero, ¿verdad? Porque si yo no amo a los que están cerca, los de mi casa, como que no se ve genuino, que yo quiera mucho a los de otras casas. Entonces eso mismo pasa con la iglesia, que tenían identificadas las necesidades de cada uno y el desprendimiento que tenían, que vendían sus propiedades para poder satisfacer la necesidad de cada uno. Es una comunión preciosa. Y perseveraban en el templo, pero no solamente en el templo, sino en las casas. Comían en las casas, partiendo el pan, como suele hacer la hermana Carmen Reyes, que le encanta que vayan a su casa a tomar café, a tomar jugo, etcétera. Y con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios. Y lo importante, que tal vez es lo que va a tratar nuestro rey de hoy, es teniendo favor con todo el pueblo. O sea, luego que ellos están bien preparados practicando el fruto del Espíritu, el amor, la paciencia, todo eso. Entonces, la generosidad. Entonces salían a compartir eso mismo a las calles, a las casas y teniendo favor con todo el pueblo. Como era originalmente nuestra iglesia evangélica dominicana, que tenía un origen social, también evangelístico, pero social, de mirar a la comunidad y satisfacer las necesidades de educación, de salud, etcétera, etcétera. Y mirando al pueblo, observando, siendo testigo de todo esto, entonces el Señor añadía a los que han de ser salvos, porque era los que estaban mirando de afuera, decían, oh, pero estos son verdaderamente discípulos, como dice Juan, por el testimonio de nosotros van a saber que somos discípulos. Entonces yo quiero que el hermano Manuel o Mario me ponga una alabanza que yo le había pedido para dar paso al pastor en su estudio en el día de hoy. Amén. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad con Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón.
No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Dios, ¿a quién iremos, Dios, sino a ti, Señor? Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillara, yo su tierra sanaré. Si Dios, danos paz, Señor. Si Dios, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti, Señor. Danos paz, Señor. Sana nuestra tierra, Dios. Por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Solo a ti, Señor. Amén, amén. Oremos antes de pasar al pastor. Señor, ayúdanos, como dice esta alabanza, a que nuestras manos sean tus manos, Señor, a que nuestros pies sean tus pies. Que nuestro corazón sea tu corazón, Señor, en medio de nuestra comunidad, de nuestro vecindario, Señor, de nuestros sectores y barrios. Ayúdanos a ver la necesidad de los demás. Ahora que hay tantas situaciones de guerra, no tan la guerra lejana de Israel e Irán, tenemos situaciones de violencia en los hogares, en algunos hogares dominicanos, entre nuestros países fronterizos, o sea, nuestra vecina,
nación de Haití tenemos situaciones de diferencia históricas. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos ser activos y responder a las necesidades de los demás. Que nuestros servicios sean un testimonio vivo de tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Se debe Bien, micrófonos suyos. buenas noches, amados. Dios me lo bendiga o me lo siga bendiciendo rica y abundantemente. Amén. Y así como Se silenció, pastor. Ok, perdón, hermano. Le estaba diciendo que Dios me lo siga bendiciendo a todos y que derrame su lluvia de gracia y de bendición sobre cada uno de nosotros, así como descendió esa lluvia, esa torrencial lluvia. Pero la lluvia no ha parado esta fiesta, como dice una canción por ahí. Así que nos gozamos y nos alegramos con los hermanos que se han conectado y con los demás que yo sé que aún se van a conectar. Esperamos que lo hagan lo más pronto posible, porque cada cosa de la que vamos a compartir es sumamente importante. Agradecemos a la hermana Carmen Rojas por habernos puesto en contexto y darnos un poco del trasfondo en este devocional, con las alabanzas, con el pensamiento devocional que nos ha traído. La verdad que nos ha puesto en sintonía y espero que estemos abiertos y sensibles a la temática que vamos a ver en esta ocasión. Así que bienvenidos sean todos y todas y vamos hoy a la sesión número 30. Wow, ya sé yo un número grande, ¿verdad? Sesión número 30. Hemos pasado por muchos momentos interesantes. Hemos aprendido, hemos recorrido, hemos caminado todo este trayecto desde Jesús, desde la iglesia primitiva, desde los padres apostólicos, desde el Imperio Romano, desde la edad, toda la Edad Media, pasando por los pre-reformadores, los reformadores, la iglesia moderna, la iglesia contemporánea, y llegar hasta nuestros días para aterrizar en lo que sería o lo que es la doctrina de nuestra iglesia evangélica dominicana, en la cual el Señor nos ha puesto, en la cual el Señor nos ha colocado. Así que ya nosotros tenemos dos sesiones donde hemos visto, o tres sesiones, vimos la historia, dos sesiones, y vimos también la introducción de la declaración de fe. Y también vimos anteriormente los primeros 12 artículos de la declaración de fe. Es importante decirle a todos los que nos están sintonizando y los que nos pueden ver más adelante que este material ya se ha enviado, creo que en par de ocasiones, de manera digital. Toda la disciplina, todo el documento, el libro de la disciplina, que tiene tres partes, donde está la declaración de fe, los principios sociales y la organización y el funcionamiento de la iglesia. Entonces ya vimos, repito, los primeros 12 artículos de la declaración de fe y procedemos en esta noche a ver los artículos que nos faltan de esta primera parte del libro de la disciplina a continuación. Vamos a ver los artículos restantes de la declaración de fe, que son 4, y vamos a ver la introducción a los principios sociales. Por cierto, que decía que la hermana Carmen nos puso en contexto y nos puso el trasfondo, y ya veremos cuando lleguemos ahí. Entonces, a continuación, vamos a continuar con lo que es los artículos que nos faltan de la declaración de fe. Este tiene que ver, el artículo 14, tiene que ver con la adoración pública. Este es un concepto, antes de leerlo, un concepto que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el culto de adoración.
aunque no solamente se adora el domingo, que siempre estamos adorando, pero hay un culto especial de todas las iglesias, que es el culto de adoración central, y también se le llama el culto de adoración pública. Es un concepto ya muy viejo. Vamos entonces a proceder recordándole a todos que al final vamos a tener un periodo de preguntas y comentarios puntuales. ¿De acuerdo? Así que vayan tomando nota, vayan guardando sus preguntas y comentarios para el final. No podemos cortar porque estamos haciendo una exposición y creo que al final es lo óptimo que podamos, vayan tomando nota. Si no tienen dónde escribir, vaya, busque rápidamente una hoja, un papel o algo para que no se le vaya a pasar a cada uno de ustedes. Entonces vamos a comenzar a leer. Les recordamos que estas cosas son ya cosas aprobadas y determinadas. Y no le podemos nosotros cambiar ni una jota ni una tilde. Yo lo voy a leer íntegramente, tal como está en la disciplina, con algunos comentarios puntuales que vamos a proceder. Creemos que es un privilegio para el ser humano postrarse en adoración, humildad y dedicación delante de su Creador y Señor. Y hago una parada ahí porque en esta primera parte de ese artículo 14 se está hablando de esa relación que yo llamo aquí una relación vertical. O sea, la adoración va dirigida a Dios sobre todas las cosas. Y aquí la describe postrarse en adoración como un privilegio, una bendición, diríamos también, sin añadirle, en humildad y dedicación delante de su Creador y Señor. Eso es un privilegio del ser humano, específicamente del creyente, ¿no? El Hijo de Dios. Seguimos. Creemos que el culto a Dios es esencial, oigan bien, para la vida de la iglesia. Y esa parte es importante porque hay mucha gente que entiende que los cristianos pueden estar, se puede ser cristiano en su casa, cada quien en su casa, y que el culto a Dios en la iglesia no es tan importante si cada quien puede adorar en su casa. El culto a Dios es esencial para la vida de la iglesia y que la reunión regular del pueblo de Dios contribuye al crecimiento espiritual y a la fraternidad de los creyentes en Jesucristo. Aquí yo le digo que esta es la parte horizontal. Ahorita vimos la parte vertical. Esta sería, lo veo yo aquí como la parte horizontal. Es decir, que estamos conectados con Dios, pero también somos una comunidad de fe que estamos conectados los unos con los otros en la adoración a Dios. Cada quien tiene su adoración personal y privada, pero hay una adoración colectiva. Seguimos. Todas estas cosas están en un solo párrafo, pero aquí por el sistema de PowerPoint, pero están en un solo párrafo para que se le vea el mismo sentido. Creemos que en la liturgia de la Iglesia Evangélica Dominicana deben tomarse los elementos y el orden básico del culto, que incluyen, y esto no va a ser sorpresa, esta parte que vamos a ver, porque la vimos en los cursos de adoración y de dirección de cultos recientemente, de manera que no deben ser, y también la iglesia lo conoce de una manera u otra, pero es importantísimo esto. Llamado a la adoración, himnos y cánticos, momentos de confesión y perdón, lecturas bíblicas del Antiguo Testamento, salmos, epístolas y el Evangelio, el mensaje, es el mensaje de la palabra de Dios, ofrendas, llamado al discipulado y envío y el informe de las actividades de la semana. Fíjense que son los elementos generales de lo que sería el culto de adoración de nuestras iglesias. Y vamos a ver algunas cosas sobre eso, sobre esa misma declaración a continuación. Para los que no saben, dale para atrás un poquito. Ahí, ese llamado al discipulado, lo que quiere decir es que cuando se predica un mensaje básicamente a la iglesia y aún a los inconversos, todo culto debe terminar con un llamado y un desafío. Cuando dice al discipulado es
a que la gente se comprometa, a que sea más, se acerque más a Dios. Y el envío es, ok, salimos del culto a vivir la vida cristiana, a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y ese es un elemento muy interesante y que de hecho algunas iglesias lo tienen así escrito, como la iglesia metodista básicamente lo tiene así su liturgia, llamado al discipulado y al envío. O sea, hay que hacer algo con lo que hemos recibido. Y el informe de las actividades de la semana, que son los avisos y saludos. Continuamos. Sin embargo, y este sin embargo es muy importante, afirmamos la libertad del pueblo de Dios para hacer algunos ajustes que la iglesia considere necesarios en conformidad con las circunstancias y necesidades de las congregaciones. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que todos esos elementos que están allá es lo ideal, esos son los elementos que hay que tomar en cuenta. Pero cada iglesia dentro de ese marco tiene la libertad de hacer ajustes, de renovaciones, de acuerdo a las circunstancias y necesidades de las congregaciones. Hay comunidades que tienen una situación particular, una identidad y que requieren ajustes de acuerdo a sus realidades. Y eso es sumamente importante. Continuamos. El culto debe conducirse en un lenguaje comprensible a las congregaciones con el fin de que sean edificadas en el amor de Jesucristo. Eso significa que no, un culto desde la prédica hasta todo lo que se hace no debe ser algo tan extraño, por poner un extremo, cuando las misas se hacían en latín y de espalda al pueblo, la misa católica. No debíamos, claro, la comparación es radical, pero pudiera ser que en una congregación se estén haciendo cosas que no estén llegando porque son quizás o se esté predicando o se esté diciendo cosas que la congregación no la está entendiendo, sino el propósito es primero glorificar a Dios, pero también que la iglesia sea edificada. Bien, seguimos. Entonces vamos a este artículo, y este es el artículo 15 que habla del día del Señor. Creemos que la iglesia primitiva consagró el primer día de la semana, es decir, aquí decimos el domingo, el día de la resurrección del Señor, como el día del Señor. Y hay algunos pasajes de la Escritura, como yo le decía en la sesión pasada, todo esto tiene su fundamento bíblico, aunque no estén las citas bíblicas ahí. Y es importante este tema porque hay discusiones sobre si es sábado, si es domingo, cosas que no vamos a entrar aquí. Solamente decirle que nosotros dimos unos estudios bíblicos relacionados con esto hace unos años atrás, muy amplio. En ese tiempo hay personas que están aquí que no estaban, pero hay varios de los que, si lo recuerdan, lo dimos. Hablamos de la ley, el tema de la ley, de las leyes del Antiguo Testamento, y hablamos también del día, el día del Señor, o sea, del día que guardamos, por lo menos la gran mayoría de cristianos evangélicos. Continuamos. Creemos que ese día debe dedicarse para el culto público y privado a Dios. Oigan bien, por el culto público y privado, o sea, la adoración colectiva y personal, poniéndolo en otras palabras. Así como para el mejoramiento espiritual, la fraternidad cristiana, el servicio y también el descanso. De todo un poco, si lo administramos bien. Pero que ese debe ser, si ese día debe dedicarse a esas cosas que están ahí. Eh, Tristemente, eso no está siendo así en muchos casos. Y quizás, como le digo, pudiéramos sacar un espacio para hablar de ese tema nada más, porque pienso que sin caer en legalismos, eh, sin caer en legalismo, nosotros, yo pienso que se ha festinado, relajado un poquito el apartar ese día para esas cosas que sabemos, para a la adoración a Dios sobre todas las cosas.
Así que continuamos. Queda una partecita. El Día del Señor es un memorial o un recordatorio, que la palabra memorial lo relacionamos con muerte, pero es un recordatorio de la resurrección de Jesucristo, donde el creyente celebra su fe y es un anticipo del descanso eterno. Queda otra partecita. La observancia de este día contribuye al fortalecimiento de la iglesia cristiana y al bienestar de la comunidad. Bien, vámonos al artículo 16, que habla de los sacramentos. Para los que quizá no han sintonizado los estudios de hace tiempo atrás, hace ya más de 15 estudios atrás, hablamos de los sacramentos de manera amplia, porque, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene 7, los protestantes tenemos 2, y hablamos ampliamente de todo eso. Así que para cualquier referencia, diríjase a esos estudios, creo que fue el 12 y el 13, donde hablamos sobre los sacramentos. Aquí solamente vamos a ver la declaración sobre los sacramentos. Creemos que los sacramentos son medios de gracia por los que Dios obra de manera poderosa en la vida de los creyentes para fortalecerlos y confirmarlos en la fe. Creemos que la gracia que se nos confiere por el sacramento no reside en el sacramento mismo, ni en la piedad e intención del que lo administra, sino en la operación del Espíritu Santo y las palabras instituidas por el Señor. La Iglesia Evangélica Dominicana, y yo diría que todas las iglesias protestantes, cree que son 2 los sacramentos, lo que Cristo instituyó conforme a los evangelios. Y estos son, creemos que, a ver, falta. Ahí se quedó una parte fuera. Oh, mi Dios. Se quedó una parte fuera. Vamos a ver de la presentación. Porque hay una parte que dice, debe decir, la Iglesia Evangélica Dominicana cree que los 2 sacramentos en que Cristo instituyó conforme a los evangelios, que es lo que dice ahí, esos sacramentos son el bautismo y la cena del Señor o la Santa Comunión, cuyos símbolos visibles son el agua para el bautismo y el pan y el vino para la comunión. No sé por qué faltó ese parrafito ahí. Bueno, está, como le decía, en el material digital que le enviamos. Quizá podamos hacer una pequeña corrección o adición de un slide luego para que puedan tener el material, también este material, esta presentación cada uno de ustedes. Bien, entonces vamos al artículo 17, que es el último de la declaración de fe, que habla de obras y deberes cristianos, por supuesto. Quizá les faltó ahí el apellido, cuáles son esos deberes, pero se sabe de antemano que son deberes cristianos. Creemos que las buenas obras son una respuesta, y esto es muy importante, por el tema de que mucha gente, especialmente católicos, y mucha gente ve las obras como algo imprescindible para la salvación. Pero vamos a ver, y eso lo sabemos que no, pero la tendencia es que se hace ese énfasis. Obras y deberes. Creemos que las buenas obras son una respuesta al amor de Dios y al prójimo, que se expresa en el diario vivir a través de nuestros actos de entrega y servicio. Estamos hablando de obras, servicios, deberes. Creemos que las buenas obras son una respuesta al amor de Dios y al prójimo. Volvemos, que se expresa en el diario vivir a través de nuestros actos de entrega y servicio. Estas obras no nos hacen ganar ni merecer la salvación. Sin embargo, estamos llamados a obrar en misericordia en favor del necesitado.
Creemos que la capacidad de hacer estas buenas obras no reside en los seres humanos, sino que proviene del Espíritu Santo. Creo que ahí no hay que añadir. Eso está bastante claro. Entonces, esta parte de la declaración de fe termina con lo que se llama el credo de la Iglesia Evangélica Dominicana, que no es más que un resumen de algunos elementos de la declaración de fe, pero también de los credos, que aquellos credos históricos que vimos, como el credo apostólico, el niceno. Es una adaptación de algunos de los enunciados de esos credos, que no son más que declaraciones de fe y que tuvieron y tienen su razón de ser porque son, de hecho, resúmenes de la doctrina fundamental. Y nosotros vimos ampliamente eso en una de las sesiones, el tema de los credos y pues, cómo surgieron los credos en la historia de la iglesia. Entonces, es interesante porque está muy adaptado a lo que es nuestra región, lo que somos nosotros como caribeños. Entonces procedemos a leerlo. Creemos en Dios Padre Todopoderoso, creador de todo cuanto existe en el mundo. Y en esta isla caribeña bañada por las cálidas aguas del mar Caribe y de los ríos que atraviesan sus valles y sus montañas. Muy poético, ¿no? Acariciada por una brisa fresca y abrazada por el sol que nos calienta cada día. Creemos en Jesucristo, quien siendo Dios mismo, se igualó a nosotros en todo, menos en el pecado, para nuestra salvación, y nos invita a vivir en amor, igualdad y respeto los unos por los otros. Por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, nos hacemos hermanos y hermanas de toda la humanidad, sin importar su condición de sexo, clase social o diferencias étnicas. Creemos en el Espíritu Santo que el poder que da poder que nos anima y acompaña cada instante en la construcción del reino de Dios y nos mueve a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen, edificando un mundo de amor, esperanza y justicia para todas las personas. Creemos en la iglesia que es santa, apostólica y universal, donde somos invitados a celebrar la vida abundante que tenemos en Dios y compartimos con la familia de la fe en torno a la palabra encarnada que es Jesús. Creemos en la resurrección de los muertos, la vida eterna, en el juicio final, donde todos daremos cuenta a Dios por lo que hayamos hecho en nuestra vida y donde los redimidos gozaremos en la iglesia triunfante. Amén. Amén. Y ahí finaliza todo lo que tiene que ver con la primera parte, que es la declaración de fe, vale decir, los principios fundamentales, doctrinales de la Iglesia Evangélica Dominicana. Les reitero que si al final tienen alguna pregunta o comentario, pues pueden hacerla. Entonces, a continuación, vamos a pasar a lo que es la segunda parte del libro. Hay un libro de la disciplina y que tiene que ver con los principios sociales de la IED. Esta parte es totalmente algo nuevo para la iglesia. Es bueno decirle tanto a los miembros, a los hermanos nuevos como no lo vamos a decir viejos, no, a los que tienen más tiempo en la iglesia. Y es interesante este ejercicio porque siempre había preocupación y se solicitaba que la iglesia estableciera su principio, su creencia, o qué pensaba en torno a una serie de temas de carácter social, sobre todo, y que la iglesia no tenía ningún punto establecido. Lo que la iglesia mayormente hacía
era escribir pastorales, o sea, declaraciones a la prensa, a la sociedad dominicana, en torno a cualquier tema de trascendencia social. Pero ahora tenemos estos principios sociales que la iglesia en esta etapa ha establecido. Y si fuéramos, antes de comenzar, si fuéramos a definirlo, yo preparé una pequeña definición, no está ahí en su pantalla, de qué serían los principios sociales de la iglesia. Son los principios que la iglesia ha establecido a partir de su doctrina y de la palabra de Dios y que guardan relaciones con temas variados de índole social, familiar e inclusive político. Es pensar de la iglesia hacia la comunidad, hacia la sociedad, hacia el mundo. Y eso es importante. O sea, la iglesia no solo bueno, nos reunimos dentro del templo, pero estamos en una sociedad y en un mundo. Y que la fe cristiana tiene que permearlo todo y tiene que tener criterios cristianos, bíblicos, éticos, morales, para todas las cosas que se mueven en el mundo. Entonces, con esa definición y con esta que viene ahora también, que está escrita aquí, vamos a proceder a dar este sería el marco o la introducción antes de ver cada uno de los artículos de los principios sociales, que si nos da tiempo, podemos ver, creo que por lo menos 3 que yo tengo ahí. Los principios son la base ética y moral en que se fundamenta nuestra fe cristiana, tomando como punto de partida la práctica de Jesús, quien nos muestra cuáles son las acciones que debemos llevar a cabo en cada momento y situación de la vida. Siendo sal de la tierra y luz del mundo. Aquí vamos a ver, me paro para estos principios, estos fundamentos son los que van a hacer la base de todo lo que vamos a ver más adelante. Siendo sal de la tierra y luz del mundo. Aquí está Mateo 5, del 13 al 16, que ustedes conocen. Participamos en la construcción del reino de Dios. Jesús habló de que el reino de los cielos se ha acercado. Claro está, todo esto tiene sus implicaciones, hay que describirlo, explicarlo, pero como se está haciendo en forma de declaración, pues aquí no va a aparecer. Recuerden también que le dijimos que está pendiente un libro de doctrina, o sea, donde todas estas cosas están descritas, explicadas, y se irían a analizar y hacer una especie de una exégesis para que la gente pueda entender el fundamento. Estamos preocupados por la situación social de nuestro país y del mundo. Ahí hay unos pasajes bíblicos que hablan básicamente de extender la mano a los necesitados, comenzando por la familia de la fe, de vestir al desnudo, de dar comida al hambriento, de visitar a los encarcelados, etcétera. Y también Jesús, cuando envió a sus discípulos en la misión a los 12, que iban llevando el evangelio, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, todo eso es parte de la misión de la iglesia. También muy bueno el pasaje de la hermana Carmen, de Hechos 2, 43 al 47, que la hermana Carmen dio un pensamiento, una breve reflexión sobre eso en el devocional, que habla de cómo vivía la iglesia primitiva. También en Romanos 15, 26 al 27, que habla básicamente de la ayuda para la ofrenda para los santos, es decir, la ayuda para los hermanos más necesitados, también en 1 Corintios 16, del 1 al 14. Ok, continuamos. A la luz de lo dicho anteriormente y las citas bíblicas, planteamos nuestros principios sociales a continuación. Y no que se van a presentar todavía. Hay un gran paréntesis, un análisis vamos a llamarlo sociopolítico y económico de nuestro contexto latinoamericano y caribeño. Lo digo así porque como aquí dice que vamos de una vez a presentar los principios sociales, todavía no vamos a comenzar. Hay una parte que habla de
ese contexto latinoamericano y caribeño, qué es lo que se está viviendo. Hablar de la iglesia en Latinoamérica y el Caribe se hace imposible sin tocar el tema de la desigualdad social, inequidad y corrupción a todos los niveles. Esto no escapa a la realidad dominicana en el cual es el contexto donde está situada la Iglesia Evangélica Dominicana. Este lenguaje, antes de seguir, muchas veces nosotros no estamos un poco ajenos y quizás las iglesias y denominaciones no entran en esto, pero nuestra iglesia históricamente sí lo ha hecho y lo ha hecho bien. Entendemos que lo ha hecho bien y tenemos que seguir haciéndolo como parte de nuestra misión integral. Seguimos. En nuestro contexto, la pobreza es multifactorial, o sea, se debe a muchos factores. De manera que para estos fines solo vamos a abordar algunos tópicos referentes a situaciones de carencia y de precariedad, las cuales se definen a partir de la existencia de relaciones sociales marcadas por estas condiciones. Analizar la situación de pobreza de la población dominicana nos lleva a cuestionar el modelo de desarrollo que históricamente ha caracterizado a nuestra sociedad, el cual se enmarca en un capitalismo de periferia. Ese concepto, un poquito, ¿verdad? Una expresión, diríamos, entre nosotros dominguera, que yo estuve investigando lo que significa, porque quizás no es manejable para la mayoría de nosotros, que es capitalismo de la periferia. Y encontré esta definición que la voy a leer porque yo creo que es bueno saber lo que estamos mirando, lo que estamos diciendo. Esta es una teoría que describe un orden económico mundial dividido entre un centro hegemónico, o sea, de un grupo que gobierna y dirige a nivel mundial, y una periferia menos desarrollada. Este concepto y este movimiento surgió en los años 50 del siglo pasado para explicar el estancamiento de América Latina y las desigualdades en el sistema económico global. Lo dejé ahí porque solamente era una referencia. Ya cualquier otra cosa, pues, uno la ve en otro espacio. Seguimos. Existe un conjunto de problemas sociales en nuestro país. La violencia social e intrafamiliar, los procesos de desintegración familiar, las condiciones de exclusión y dominación hacia la mujer, que aún persisten y lo vemos cada día en los feminicidios, por un concepto de masculinidad distorsionado, debía ser. Seguimos. Problemas de abuso infantil. En estos días estaba oyendo algo sobre eso increíble, que se expresa, entre otras cosas, en violaciones, incesto, la integración de los menores de edad, integración laboral de los menores de edad, niños en situaciones de calle, así como el comercio y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Ese es el cuadro que lo tenemos ahí, aunque uno no quiera verlo. Eso está ahí y como que va creciendo. Seguimos. Desempleo, drogas, lavado de activos, ideología de género, con todo lo que eso implica, madres solteras con múltiples trabajos, entre otros. La lista puede seguir. En este sentido, el llamado de la Iglesia Evangélica Dominicana es a vivir y promover los principios de justicia, amor y servicio del reino de Dios, ejemplificada por Jesucristo, superando la ética individualista que tanto ha corrompido nuestras sociedades. Esa parte es interesante porque hay mucho individualismo y eso sálvese quien pueda, aunque uno no lo diga, a veces nos comportamos así. Yo procuro mi propio bien y el resto, y no sé qué decir. Así que hay mucho individualismo y después de la pandemia, usted no lo crea, o sea, en la pandemia estábamos muy humanos, muy cercanos, pero
como que nos hemos ido alejando. Y voy a decir algo fuerte, hasta en la iglesia nos hemos distanciado un poco para que realmente tenemos que cambiar. El individualismo nos hace quizá no poner atención a muchas cosas. Bien, seguimos. En medio de esta realidad, la Iglesia Evangélica Dominicana se propone vivir una vida cristiana fundamentada en el Evangelio de Jesucristo, fe que se encarna y llora con el que llora y se indigna frente a la injusticia y desigualdad social. Vivir en el reino de Dios conlleva mostrar valores los cuales son distintos al sistema de poder temporal imperante. Las tentaciones de Jesús en Mateo y Lucas son un buen ejemplo para ver eh, el poder satánico, que lo que ve es lo material, lo inmediato y el poder, la riqueza y todas esas cosas. Jesús no hace alianza con el poder del mundo, representado por fariseos, celotes, saduceos y herodianos, que representaban muchos intereses que no eran los de Dios necesariamente. Y hoy pasa lo mismo. Jesús plantea una ética que se solidariza con aquellos que están en desventaja, sometidos a opresión y explotación, mujeres, personas empobrecidas, niños, enfermos, excluidos, mostrando el amor como el camino a la transformación social. La pregunta pertinente es, ¿qué es ser cristiano? Hay una S de más. Y ser Iglesia Evangélica Dominicana en el contexto actual del siglo XXI en República Dominicana. El posmodernismo sacrifica los valores morales y cívicos del mundo occidental. Humildad, dignidad, fidelidad, prudencia, moderación, honestidad, responsabilidad, justicia y solidaridad han perdido su prestigio, su valor, yo diría también. O sea que esas cosas no son la prioridad de mucha gente, ni siquiera de los gobiernos. Y que Dios nos libre a veces ni siquiera de algunas iglesias, para no decir la nuestra, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor. Bien. Entonces, ¿cómo vivir la fe en medio de este pluralismo y relativismo religioso, marcado por el hedonismo, o sea, la exaltación al placer, el individualismo, la vida privada y la rendición del culto al cuerpo? Oigan eso. Donde la identidad y la valorización de la persona se vive a partir del tener y no del ser. Eso es importante. Bien, vamos a ver esta parte final. Al situar este enfoque desde la iglesia, surge la pregunta, ¿cómo entender las verdades absolutas relacionadas con el señorío de Jesucristo en un mundo plural? Tanto la modernidad como la posmodernidad ponen en el centro al ser humano, o sea, el humanismo, desde una perspectiva humanista, filosófica y antropológica, es decir, centrada en el ser humano. Cada iglesia que surge tiene su propia verdad a partir de la interpretación de su líder. La Biblia se vuelve un referente teológico, no es el centro de la interpretación para la práctica eclesial. Esto no escapa al contexto dominicano. La tecnología invita a la iglesia electrónica. Vamos a ver, hay una parte que sigue, que completa esta idea. La iglesia debe potenciar y aprovechar este recurso, estamos hablando de la tecnología, para que los hermanos y amigos que no pueden asistir, como no pudimos el día de hoy, por causas justificadas, reciban el beneficio de las actividades que la iglesia realiza. Eso nos referimos a la tecnología, a las transmisiones, a las redes sociales, cuando sean. Sin embargo, la tecnología nunca debe sustituir
Y yo quiero decir esto en voz alta, lo más alta posible. Sin embargo, la tecnología nunca debe sustituir el encuentro con los hermanos en la congregación, como lo establece Jesús en el Evangelio. Claro, en aquel tiempo no había nada de tecnología, pero, y estamos juntos aquí. Pero hermanos, entendamos que esto nunca puede sustituir el calor del hermano y verlo aquí, inclusive ni siquiera la cámara la estamos prendiendo mucho y estamos medio anónimos. Aprovecho para decir eso. Todo el que va a ministrar, debiéramos nosotros poner, por lo menos mirarnos la cara y así nos comunicamos mejor. Aproveché esa cuñita porque la oportunidad hay que aprovecharla y decir eso. O sea, debiéramos nosotros establecer que todo el que va a ministrar, a orar, a cantar, a predicar, a hacer una reflexión, debiera encender su cámara. Yo a veces, claro, comenzando conmigo, podríamos, tengo que acondicionar, buscar un fondo de pantalla o acondicionar mi habitación donde me conecto. Así de sencillo. Bien. Nos encontramos en medio de una realidad que aún el pecado y las faltas morales es un asunto de la conciencia, depende del cristal con que se mire, ¿sí? Ese es un mundo relativo. O sea, donde la falta no son faltas, sino que depende de lo que cada quien sienta o piensa. En ese mundo estamos. La globalización ha hecho del mundo una pequeña comunidad, así que cada quien tiene su verdad. Puede ser Mahoma, Buda, Cristo, según ellos, claro está. No es que lo estamos afirmando, eso es lo que dice el mundo. Las paredes que ahora separan son invisibles. Son invisibles. Ya nadie tiene una privacidad de la información. Ahora todos los miembros de las iglesias tienen acceso a todos los tipos de prácticas religiosas. Y no nos vamos a meter mucho en la tecnología, pero miren, no tienen chequeado. Todo el mundo está, no hay privacidad. Usted no tiene su privacidad, no sé, tan privada. Todo el mundo está en un sistema global y usted está ahí también. Así que estamos. En medio de esta realidad dominicana y este contexto postmoderno, a ver, ajá, que nos ha tocado vivir, la Iglesia Evangélica Dominicana afirma su identidad protestante de raíz reformada, cuyo origen se remonta a la Junta para Servicio Cristiano en Santo Domingo, que fue creada en el año 1919, compuesta por las iglesias metodista, episcopal, presbiteriana y Hermanos Unidos, para desarrollar un programa en República Dominicana. Fue en 4 áreas, pero aquí están resumidas en 2, que vamos a ver. Una de índole religiosa, mediante la cual se fundaron las iglesias, y la otra social, para servir a la comunidad. Ahí en la parte social está la deportiva, está la educacional y está la médica. Están en esa área social. Y la religiosa, todo lo que tiene que ver con lo espiritual, lo evangelístico, con la expansión de la iglesia. Ok, entonces, hasta el presente, la institución, es decir, la iglesia, ha persistido en mantener esas 2 preocupaciones básicas. De ahí que su lema afirma, sí, ya mencioné la educación, que la Iglesia Evangélica Dominicana es una institución a la gloria de Dios y al servicio de la comunidad. Ese es el lema que por años, antes decía era al servicio de los hombres, se puso al servicio de la comunidad por el lenguaje más inclusivo, ¿no? Bien. De esa manera, la Iglesia Evangélica Dominicana reafirma la fe en el Trino, Dios Trino, quien es creador de todas las cosas visibles e invisibles, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es Salvador y Redentor del mundo, y en el Espíritu Santo, quien nos guía y sustentador de la iglesia, quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Afirmamos que Jesucristo es el Señor de la iglesia, que su gracia alcanza a todos los seres humanos, que es dador de la salvación, que en Él tenemos la vida eterna. Confiados en su amor y misericordia, estamos seguros y llenos de esperanza y fe.
Muy bien. Hay 3 artículos que los principios sociales que, como son las 8 y hemos presentado mucho contenido, yo prefiero dejarlo ya para que comencemos con los artículos de los principios sociales en la próxima entrega. Entonces comenzamos a enumerarlo, a describirlo y que lo dejarlo hasta aquí para que los hermanos puedan presentar su inquietud, pregunta o comentario. Lo dejamos hasta aquí para que haya ese chance. Muchas gracias. Tal como quiera, no lo vamos a poder ver todos y esto no es cuestión de acabar rápido. Entonces preferimos que Mario F. Grullón levantó la mano. Yo veo aquí a Mario Grullón, es verdad. Francisco, pero dice levantaron la mano. Sí, ¿Me ¿Quién sí, escucha? más? Mario. Yo no estoy mirando las manos levantadas aquí, no veo quién es. ¿Me escucha? Sí, Sí, se sí. escucha. Sí, se Gracias. escucha. Cuando usted mencionó el tema de los necesitados y las viudas y eso, me quedé esperando que mencionara algo sobre las migraciones. En este mundo moderno, como nosotros realmente estamos viviendo, una situación de guerra, conflictos de todo tipo, políticos, sociales, en las naciones. Eh, Tomando en cuenta que la disciplina es una disciplina recién revisada y como estamos en un momento estelar ahora mismo, y nuestra iglesia, especialmente nuestra iglesia local, tiene un comportamiento muy agradable para recibir personas de fuera, siempre